Hola chicas, en este primer video correspondiente al contenido de la quinta guía, las invito a estudiar un importante proceso histórico conocido como la Revolución Industrial. Probablemente en el entorno de ustedes o en su vida cotidiana pueden observar muchas máquinas que hoy en día nos ayudan con distintas tareas, como por ejemplo los autos que nos transportan de un lugar a otro, los celulares que nos comunican entre familiares o entre amigos, las ampolletas que nos alumbran, los tractores, los campos que cosechan nuestro alimento, o cosas más básicas aún, como por ejemplo la electricidad, el acero, el petróleo, el algodón, entre otras cosas. ¿Pero por qué las menciono? Principalmente porque tienen en común de que estas tienen su origen, como nosotros las conocemos hoy en día, en la revolución industrial, que es un proceso que se desarrolló a fines del siglo XVIII y cuyos efectos vemos hasta la actualidad. Pero antes recordemos un poco qué es revolución. En primer lugar, o a modo general, revolución es un cambio radical o un quiebre en distintos ámbitos como lo social, lo económico, cultural y o político. ¿Ya? Recordemos un poquito la Revolución Francesa. ¿Qué hacía la Revolución Francesa? Ponía fin al antiguo régimen para dar comienzo a una nueva época totalmente distinta, o un poco más o menos distinta. ¿Ya? Y ahora el concepto de industrial. ¿Qué nos quiere decir? Lo industrial refiere a un conjunto de acciones que una persona o grupo realiza con el propósito de obtener o transformar productos naturales para obtener otro manufacturado. Por ejemplo, si alguna de ustedes tiene un ovillo de lana, puede emplear su trabajo o su industria para obtener otro producto manufacturado, como un calcetín, una bufanda o un chaleco. Ahora, yendo directamente al proceso que vamos a estudiar, la revolución industrial comienza durante el siglo o finales del siglo XVIII desde una isla al norte de Europa que se le conoce como Inglaterra y que posteriormente durante el siglo XIX se expandió hacia el resto de Europa y luego se transformó en un proceso que impactó a todo el mundo, hasta Chile. El principal aspecto de esta revolución fue que transformó el mundo, ya muy importante, transformó. ¿Y qué transformó más o menos? Las formas de producir las cosas y la manera en que los seres humanos se relacionaron o se relacionaban. En grandes ámbitos se pueden mencionar cuatro. En primer lugar, se desarrollaron nuevas formas de producción, donde se crearon máquinas que reemplazaron a las antiguas herramientas y surgió el trabajo en fábricas, que sustituyó a los antiguos talleres. En segundo lugar, surge el trabajo asalariado, es decir, remunerado o pagado, donde los trabajadores vendían su fuerza a cambio de un sueldo, pero a su vez soportando largas jornadas de trabajo, bajos salarios y ausencia de leyes, que veremos más adelante. En tercer lugar, se produce una transformación del entorno, ya que surgen las fábricas y estas se multiplican de manera muy rápida. Aparecen nuevas ciudades y surgen nuevos medios de transporte. Todo esto como se puede ver en el dibujo que está en el fondo, ¿ya? Que era algo que anteriormente a la revolución industrial era impensable. Y en cuarto lugar, el mercado donde se ofrecen los productos manufacturados se expande debido a que no solo interesa vender, como anteriormente era, a la población de una ciudad, sino que ahora va a interesar vender a muchas ciudades o incluso otros países u otros continentes. Pero, ¿qué posibilitó que ocurriera este cambio? Hasta mediados del siglo XVIII en Europa la economía se basaba en la agricultura de subsistencia, es decir, producir lo suficiente para sobrevivir. Sin embargo, hay una serie de factores que permitieron que en este escenario surja la revolución industrial o posteriormente la sociedad industrial. En primer lugar tenemos la expansión agrícola. Hubo mejoras agrícolas, como por ejemplo la sustitución del barbecho. ¿Qué es el barbecho? Es la explotación o el uso intensivo de un campo. Por ejemplo, yo puedo producir zanahoria en un campo de 1 hectárea,
y ese campo yo lo trabajo todos los años, pero en algún momento los minerales o nutrientes de ese campo se van a agotar, ¿ya? ¿Qué pasa? Es que se introduce una nueva forma de cultivar, que va a ser la rotación continua de cultivos. ¿Y qué consiste? En que, por ejemplo, esa hectárea, ahora solamente voy a trabajar la mitad y voy a cultivar zanahoria. Durante ese año se dedica a zanahoria y después el año siguiente voy a trabajar la otra mitad y la anterior la voy a dejar reposar. Entonces ese territorio o ese campo va a ser mucho más productivo. Y a su vez va a evitar que se agoten los minerales. Otra cosa es que se sustituye el arado de madera por un arado de hierro. Y como no entenderán, el arado de hierro es mucho más duradero. Y se perfeccionan los sistemas de riego. Otro cambio muy importante es en las propiedades agrarias. Anteriormente existían grandes campos latifundios que tenían como único dueño a un señor, ¿ya? Y como este señor tenía grandes cantidades de campos, no lograba hacer que estas eh, grandes extensiones de campo no fueran del todo productivas. ¿Y qué se hizo? En Inglaterra se realizó una especie de reforma agraria, en donde se partió estos campos y se les entregó como propiedad privada a ciertas personas para que las trabajaran y así se fueran más productivas. Otro aspecto es el crecimiento demográfico, como vemos en la fotografía al fondo correspondiente a Londres en 1800, ¿ya? ¿Y qué pasaba antes? Hasta el siglo XVIII la población europea crecía muy lento debido a que había muchas enfermedades que no tenían cura y también había un poco acceso a la comida que generaba hambrunas. Durante este periodo se comienza a ver con mayor preocupación el higiene y la alimentación de la población, que sumado a que las familias en aquella época eran muy grandes, permitió que la mortalidad disminuyera y la población aumentara de manera explosiva, tal como se muestra en esta tabla. Por ejemplo, acá, que nos muestra cifras en millones, Gran Bretaña de 1850 a 1910 dobla su población, lo mismo que sucede con Rusia, ¿ya? Y esto se denomina transición demográfica. Otro aspecto es la nueva mentalidad. En este periodo, las políticas económicas, sociales, eh, se basan principalmente en las ideas liberales. Bueno, pero ¿quién es el que propuso estas ideas liberales? Más o menos uno de ellos es el filósofo inglés John Locke, junto a Adam Smith, que dieron como las bases de este pensamiento liberal. Bueno, ¿y qué nos dice más o menos el liberalismo? En primer lugar, pone la fe o total confianza en el progreso material. Es decir, que entre más se produce o entre más cosas materiales tenemos, mayor bienestar vamos a tener como población y como humanidad. También destaca la importancia de los derechos individuales, ¿ya? Y esto permite el desarrollo de las empresas y que éstas compitan entre sí. Otra cosa que nos dice también es la visión de la educación como una manera de ascenso social. Es decir, si yo comienzo siendo un obrero pobre, a través de la educación yo puedo algún día, en teoría, ser quizás un empresario o alguna persona eh, de poder o destacada en este ámbito liberal. Ahora, al estudiar la revolución industrial, se distinguen dos etapas que se desarrollaron de manera distinta y distinto ritmo en los territorios. ¿A qué voy con esto? Es que, por ejemplo, si hacia principios del siglo XIX Inglaterra se encontraba en pleno desarrollo de una industria textil ya más o menos avanzada,
Probablemente en Alemania recién están comenzando con esto, quizás con las reformas agrícolas que habríamos dicho, ¿ya? Pero ambos países van en ruta hacia una revolución industrial. Bueno, y en primer lugar tenemos, o se distingue la primera revolución industrial. ¿Y cuáles son las características de esta primera? ¿Ya? Se destaca el uso de la máquina a vapor, que es la que está acá. ¿Y cómo funciona esta? Funciona a base de la combustión del carbón que produce energía que hace que todos estos sistemas, estos mecanismos que tiene acá, se muevan y logren que, por ejemplo, el arado de hierro se mueva y no requiera, por ejemplo, o anteriormente, de un buey que era mucho más lento. También se destaca en esta época de la primera revolución industrial la fuerte producción de la industria textil, principalmente del algodón y del hierro, debido a nuevos conocimientos en las técnicas de fundición de este material. Bueno, una de las características principales de la revolución industrial y surge en este periodo es la aparición del barco a vapor y del ferrocarril. Principalmente me gustaría tenerme en el ferrocarril debido a su importancia, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Es que el desarrollo del ferrocarril permitió acortar las distancias y los tiempos de desplazamiento, ¿ya? Así como también abaratar los costos de transporte de los pasajeros y de las mercancías. Por ejemplo, en un caso hipotético, si yo quería viajar desde Temuco a, a Vilcún, en ese tiempo un caballo me podría haber demorado un día entero, quizás en tren me podría haber demorado 2 horas, ¿ya? Que es un- una disminución importante. Bueno, y una segunda etapa, ya como vemos acá, se caracterizó por el uso de la electricidad y del petróleo. Destacó el, el acero, como se ve acá, que es una mezcla de hierro con otros materiales que tiene como propiedad ser más duradero, que fue usado en la construcción de líneas de trenes, barcos acorazados o cosas domésticas como las antiguas planchas o las salamandras, que eran estufas antiguas. Por otro lado, la industria química también tuvo una importancia, ya que las investigaciones y producción de químicos significó nuevas técnicas para la producción agrícola de metales y armamentos, como por ejemplo el salitre, que es un fertilizante para las plantas y que vamos a ver más adelante. Otro rasgo importante es la organización del trabajo, sobre todo lo que se conoce como la producción en serie, que es más o menos lo que vemos en la imagen de acá, de al fondo. ¿Y qué se caracteriza, en qué se caracteriza esta producción en serie? En la fabricación, se caracteriza por la fabricación de los productos divididos en etapas cortas, donde cada trabajador se hace cargo de una de estas etapas. Por ejemplo, si una de ustedes hubiera sido una obrera en una fábrica de autos como está acá, una de ustedes estaría a cargo de instalar el motor del auto, puede ser, de ahí el auto avanzaría y otra compañera lo tomaría para pintarlo. De ahí este auto seguiría avanzando y otra compañera lo tomaría para arreglar el interior del auto y así sucesivamente hasta tener un auto completo que pueda ser vendido. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden ver en el fragmento, si quieren la película completa de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que venía junta con la guía. Y esta película nos retrata eh, estas características de la segunda revolución industrial y otras cosas de la época. Es de pensar de que todos estos cambios tuvieron grandes consecuencias en el mundo. En primer lugar, en lo económico, permitió la expansión del capitalismo hacia todo el mundo. ¿Y qué vamos a entender por capitalismo? Se puede entender. Es un sistema económico basado en la libertad de los mercados
la competencia entre las empresas o los mercados, eh, el destacar la propiedad privada y la libre circulación de mercancías o de los productos, ¿ya? Y esto permitió una mayor producción que se tradujo en una acumulación y reinversión del capital, es decir, de riqueza. Y esta acumulación y reinversión de capital se tradujo en el surgimiento de entidades financieras como los bancos o las bolsas, ¿ya? Donde estos señores, como los que se ven acá atrás, dueños de las fábricas que tenían mucho dinero, invierten su dinero en otras cosas, ¿ya? Donde pueden hacer que este dinero aumente aún más. Por ejemplo, en un banco, el banco presta dinero con un interés y ese interés es ganancia para el dueño del banco, ¿cierto? O cuando ellos invierten en la bolsa, ¿ya? Donde ellos compran parte de una empresa o invierten en parte de esa empresa y esta empresa debe de retribuirles parte de sus ganancias. Otra consecuencia eh, en lo social es el cambio desde una sociedad fundada en el campo, ya recordemos la Edad Media, la Edad Moderna, hacia una sociedad fundada en la industria o en la ciudad. Y esto principalmente produjo una fuerte migración desde el campo hacia la ciudad debido a que en la ciudad era donde se encontraba el trabajo que ofrecían las fábricas. Y esto generaba la esperanza en la gente de una mejor vida. Por otro lado, aparecen y se consolidan nuevos grupos sociales como la burguesía. ¿Y quién era la burguesía? Eran dueños de las industrias, los banqueros o importantes funcionarios del Estado. La pequeña burguesía también, que se encontraba formada por pequeños comerciantes, funcionarios públicos, docentes, profesionales, entre otros que años después se denominó clase media. Otra clase que surge también es el proletariado urbano, formado por los obreros de las fábricas que vivían en precaria calidad de vida, hacinados y en habitaciones con poca higiene, ¿ya? Y constantemente eran explotados, es decir, de que trabajaban sin parar para las fábricas, ¿ya? Y que tenían una precariedad también laboral debido a la falta de leyes que regularan el trabajo. Ya, por ejemplo, una persona podía llegar a trabajar 12 horas sin medidas de higiene, como se ven acá en las fotografías. Ustedes pueden ver a estas mujeres trabajando en una fábrica con ropa muy delgada, a estos niños trabajando, acá también se vean niños, o a estos de arriba que son mineros de la época. Ya, imagínense trabajar en esos lugares con solamente la ropa que ven ahí, ¿ya? Es muy peligroso y muy precario. Bueno, para ir cerrando, en resumen, ¿qué vamos a rescatar de la revolución industrial o entender? Que comienza a fines del siglo XVIII en Europa y se extiende al resto del mundo. Se caracteriza por sus transformaciones en la economía, en la sociedad y la geografía, entendiéndola como geografía urbana, por el surgimiento de las fábricas, las transformaciones en las ciudades, y que entre su antecedente o cosas que permiten su surgimiento se destaca los avances en tecnología agrícola, que produjo un excedente de producción y que esto también se traduce en el comercio, el aumento de la población, la consolidación de una mentalidad liberal que se venía gestando ya desde la Revolución Francesa, incluso antes, y las etapas que la componen. Una primera basada en el carbón y la máquina a vapor, y una segunda basada en la electricidad y en el petróleo. Y finalmente lo que estudiamos, la expansión del capitalismo y surgimiento de una sociedad industrial como consecuencia.
Recuerden que si queda alguna duda sobre este video, ustedes me pueden escribir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, como les sea más cómodo, respecto a alguna duda del video o de las actividades de la guía. Muchas gracias.